El otoño de 1990 en Valderobles, un pequeño pueblo incrustado entre montañas del norte de España, comenzaba con lluvias persistentes que teñían el paisaje de un gris melancólico. Miguel Fernández, un carpintero de 42 años respetado por todos, mantenía su taller en una antigua casa de piedra en la calle principal. Sus manos, marcadas por años de trabajo con la madera, eran reconocibles a distancia por las callosidades y pequeñas cicatrices que contaban historias de dedicación a su oficio. Aquella mañana del 17 de octubre, el cielo amenazaba tormenta. El aire húmedo se colaba por las rendijas del taller mientras Miguel terminaba un encargo para la iglesia local, un confesionario de roble que le había llevado semanas de meticuloso trabajo. El párroco, don Emilio, había pasado el día anterior para verificar los avances y quedó maravillado con la precisión de los detalles tallados a mano. Mañana estará listo, don Emilio. Será mi mejor obra, le había prometido Miguel con una sonrisa cansada pero orgullosa. Teresa, su esposa de 38 años, le había preparado un termo con café caliente y un bocadillo envuelto en papel encerado. No te quedes hasta muy tarde, Miguel. Esta noche anuncian tormenta fuerte, le advirtió mientras lo besaba en la mejilla. Solo terminaré los últimos detalles. A las 8 estaré en casa, respondió él, acariciando el rostro de su mujer con una mano áspera pero gentil. Sus dos hijos, Javier de 12 años y Carmen de 9, habían salido temprano hacia la escuela, no sin antes pasar por el taller para despedirse como cada mañana. Miguel siempre guardaba pequeños trozos de madera que transformaba en figuras de animales para ellos. Esa mañana les había entregado un zorro y una lechuza, tallados durante sus descansos. El día transcurrió entre el sonido rítmico del martillo y el cincel. La lluvia incrementaba su intensidad mientras la tarde avanzaba, golpeando con fuerza los cristales del taller. Al caer la noche, las luces de la calle principal comenzaron a encenderse una tras otra, iluminando débilmente los charcos que se formaban en el empedrado. A las 8:30, Teresa miró el reloj de la cocina con preocupación. La cena estaba lista. Los niños ya habían terminado sus deberes, pero Miguel no aparecía. Seguro está dando los últimos toques, pensó, intentando calmar su inquietud. A las 9, cuando la tormenta arreciaba con truenos que hacían temblar las ventanas, Teresa decidió llamar al taller. El teléfono sonó sin respuesta. Visiblemente preocupada, pidió a su vecina Dolores que se quedara con los niños mientras ella salía a buscar a su marido. Protegida apenas por un paraguas que se doblaba con el viento, Teresa recorrió las calles desiertas hasta llegar al taller. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con las ráfagas. La luz seguía encendida. «¿Miguel?», llamó mientras entraba, sacudiéndose el agua del abrigo. El confesionario estaba allí, imponente y terminado, cubierto por una lona protectora. Las herramientas estaban en su lugar, ordenadas como siempre. La taza de café estaba vacía sobre el banco de trabajo, junto al papel del bocadillo cuidadosamente doblado. Todo parecía normal, excepto por la ausencia de Miguel. En el suelo, cerca de la puerta trasera que daba a un pequeño patio, Teresa notó algo. El martillo favorito de Miguel, aquel con mango de nogal que él mismo había tallado y que jamás abandonaba, estaba en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad de sus ropas. La puerta trasera estaba abierta de par en par, golpeándose intermitentemente contra el marco. Más allá, el patio oscuro y el callejón que conducía hacia la parte menos transitada del pueblo se perdían en la oscuridad. Teresa corrió al teléfono del taller y llamó a la Guardia Civil. «Mi marido ha desaparecido», dijo con voz entrecortada. «Algo no está bien. Miguel nunca dejaría su martillo». Esa noche, mientras la tormenta alcanzaba su punto más violento, Miguel Fernández se desvaneció sin dejar rastro, como si las sombras y la lluvia lo hubieran borrado del mundo. Los primeros rayos de sol tras la tormenta iluminaron un pueblo movilizado. La noticia de la desaparición de Miguel se había extendido como fuego entre la paja seca. Vecinos, amigos y hasta habitantes de pueblos cercanos se organizaron en grupos de búsqueda que peinaron cada rincón de Valderobles y los alrededores. La Guardia Civil, encabezada por el sargento Ramírez, un hombre de pocas palabras pero metódico, estableció su centro de operaciones en el ayuntamiento.
Los agentes interrogaron a todos los que habían visto a Miguel en las últimas 24 horas. Don Emilio confirmó su visita al taller el día anterior. Paco, el dueño de la ferretería, recordó haberle vendido unos clavos especiales esa misma mañana. Estaba normal, como siempre, declaró Paco. Me habló del confesionario y de lo orgulloso que estaba. Nada fuera de lo común. Teresa, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, entregó a los agentes una fotografía reciente de Miguel. En ella aparecía sonriente junto a un armario que acababa de terminar, su brazo izquierdo apoyado casualmente sobre la madera pulida, la otra mano sosteniendo su inseparable martillo. Este martillo, dijo ella mostrando la herramienta que había encontrado en el suelo del taller, nunca lo habría dejado atrás voluntariamente. Lo fabricó cuando era aprendiz hace más de 20 años. Decía que tenía el balance perfecto. El sargento Ramírez examinó el martillo. El mango de nogal estaba desgastado en la parte donde la mano de Miguel lo agarraba, pulido por años de uso constante. Las iniciales MF en honor estaban grabadas en la base, junto a la fecha, 1970. ¿Tenía enemigos? ¿Problemas con alguien?, preguntó el sargento. Teresa negó con la cabeza. Todo el mundo lo apreciaba. Nunca subía sus precios a las familias con dificultades. Incluso restauraba muebles antiguos sin cobrar cuando se trataba de personas mayores con pocos recursos. Durante días, la búsqueda continuó intensamente. Se rastrearon los bosques cercanos, se exploraron cuevas, se dragó el pequeño río que atravesaba el extremo sur del pueblo. Perros especializados siguieron el rastro de Miguel hasta el callejón detrás del taller, pero allí la pista se perdía abruptamente, como si se hubiera evaporado. Una semana después, apareció la furgoneta de Miguel en un área de descanso junto a la carretera nacional, a unos 20 kilómetros de Valderobles. El vehículo estaba cerrado, con las llaves en el contacto, sin signos de violencia. No había huellas excepto las de Miguel, ni rastros de sangre. Dentro, su caja de herramientas estaba intacta, faltando solo el martillo que Teresa ya había encontrado en el taller. Los rumores comenzaron a circular. Algunos especulaban que Miguel había abandonado voluntariamente a su familia, quizás por una amante secreta o deudas ocultas. Otros, más siniestros, sugerían un ajuste de cuentas, un secuestro o incluso un asesinato. Mi padre jamás nos abandonaría, defendía Javier con ferocidad cada vez que escuchaba estas teorías en la escuela. Algo le pasó, algo malo. La pequeña Carmen dejó de hablar casi por completo. Por las noches, se colaba en el taller y se sentaba en el banco de trabajo de su padre, sosteniendo la lechuza de madera que le había regalado el último día, como si el pequeño objeto pudiera darle alguna respuesta. Teresa mantuvo el taller abierto. Cuando regrese, todo debe estar como lo dejó, insistía. Cada noche encendía una vela en la ventana principal, una luz para guiar a Miguel de vuelta a casa. Los meses pasaron. La búsqueda oficial se redujo gradualmente. El expediente de Miguel pasó de desaparición reciente a caso abierto sin pistas nuevas. El sargento Ramírez, quien se había involucrado personalmente en el caso, visitaba a Teresa periódicamente. No lo hemos olvidado, le aseguraba. Seguimos buscando. Pero con cada visita, las palabras sonaban más huecas, más protocolarias. Para el primer aniversario de la desaparición, el periódico regional publicó un pequeño artículo. 1 año sin respuestas. El misterio del carpintero desaparecido. La fotografía de Miguel sonriente acompañaba el texto. Hubo un breve resurgimiento del interés, algunas llamadas anónimas con pistas que no llevaron a nada. Los años comenzaron a acumularse. Javier aprendió carpintería por su cuenta, determinado a mantener vivo el legado de su padre. Carmen estudió criminología, obsesionada con resolver desapariciones como la que había marcado su infancia. Teresa envejeció prematuramente. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Su cabello se volvió completamente gris antes de los 50, pero nunca declaró a Miguel legalmente muerto. Nunca vendió el taller. Nunca dejó de encender la vela cada noche. Hasta que no sepa qué ocurrió, no puedo cerrar esta puerta, explicaba a quienes le sugerían que era hora de seguir adelante. El confesionario que Miguel terminó aquel último día permanecía en un rincón del taller, cubierto ahora por una gruesa capa de polvo. Don Emilio nunca había ido a recogerlo,
como si llevárselo fuera a aceptar que Miguel no regresaría jamás. El tiempo, implacable, siguió su curso. Valderobles cambió lentamente. Algunos negocios cerraron, otros nuevos abrieron. Familias se marcharon, otras llegaron. Pero el misterio de Miguel Fernández permaneció intacto, suspendido en el tiempo como un insecto en ámbar, inalterado por el paso de los años. El invierno de 2022 llegó a Valderobles con una intensidad que los más ancianos del pueblo no recordaban haber vivido en décadas. La nieve, inusual en esa región, cubrió los tejados y las calles con un manto espeso que paralizó la vida cotidiana durante días. La iglesia de San Esteban, una construcción robusta del siglo XVII que dominaba la plaza principal, comenzó a mostrar señales preocupantes. Grietas finas como telarañas aparecieron en una de las paredes laterales, cerca del altar. Don Vicente, el nuevo párroco que había sustituido al fallecido don Emilio años atrás, contactó con urgencia a las autoridades provinciales de patrimonio. Necesitamos una evaluación estructural inmediata, insistió. Estas grietas no estaban aquí hace una semana. La Diputación Provincial envió a un equipo de restauradores especializados en edificios históricos. Entre ellos se encontraba Javier Fernández, ahora un hombre de 44 años, experto en restauración de estructuras de madera antiguas. El hijo de Miguel había seguido los pasos de su padre, pero canalizando su talento hacia la preservación del patrimonio histórico. Regresar a la iglesia de su pueblo natal, donde había sido bautizado y donde su padre había trabajado tantas veces, despertó en Javier emociones contradictorias. La última obra de su padre, aquel confesionario que nunca llegó a instalarse, permanecía en el taller familiar, ahora convertido en un pequeño museo dedicado a la artesanía tradicional de la carpintería, gestionado por Teresa, quien a sus 70 años seguía encendiendo fielmente la vela cada noche. El equipo de restauración, tras una evaluación preliminar, determinó que la humedad acumulada durante años había debilitado parte de la estructura interna. Sería necesario abrir una sección de la pared para evaluar los daños en los soportes de madera ocultos. Tendremos que trabajar con cuidado, explicó la jefa del equipo. Estas paredes pueden contener elementos originales del siglo XVII. El 17 de febrero, exactamente 32 años y 4 meses después de la desaparición de Miguel, comenzaron los trabajos de apertura controlada. Javier supervisaba personalmente la operación, mientras 3 técnicos retiraban cuidadosamente los elementos decorativos y las primeras capas de yeso. A media mañana, uno de los técnicos llamó a Javier con urgencia. «Hay algo metálico incrustado en la pared, entre los maderos de soporte», señaló el joven. Javier se acercó y enfocó su linterna hacia el hueco. Entre el polvo y los restos de argamasa antigua, un objeto reflejó la luz. Con guantes y usando una pequeña herramienta, Javier comenzó a liberar el objeto con extrema delicadeza. El tiempo pareció detenerse cuando la forma comenzó a revelarse. Un martillo. Un martillo con mango de nogal desgastado. Un martillo que Javier reconoció al instante, incluso antes de ver las iniciales grabadas en la base. «Dios mío», susurró, mientras sus manos temblaban incontrolablemente. «Es el martillo de mi padre». Los técnicos, confundidos, observaron cómo Javier se sentaba pesadamente en un banco cercano, sosteniendo la herramienta como si fuera una reliquia sagrada. «Este martillo desapareció junto con mi padre en 1990, logró explicar con voz entrecortada. La noticia corrió por el pueblo como un relámpago. En menos de una hora, Teresa llegó a la iglesia, ayudada por Carmen, quien había pedido un permiso de emergencia en la comisaría de policía de Zaragoza, donde trabajaba como inspectora. Teresa tomó el martillo entre sus manos arrugadas, acariciando el mango con la misma ternura con que habría acariciado el rostro de Miguel. «No puede ser», murmuró. «Yo encontré este martillo en el taller la noche que desapareció. Lo guardé todos estos años». Carmen, con el instinto agudizado por años de trabajo policial, pidió ver el martillo que su madre había conservado. Teresa lo había traído consigo, en el bolso, como si hubiera presentido que sería necesario. Ambos martillos eran idénticos. El mismo tamaño, el mismo desgaste, las mismas iniciales M, F, y la fecha, 1970, grabadas en la base.
Incluso tenían las mismas pequeñas muescas en la cabeza metálica, producto de años de uso. Papá tenía 2 martillos iguales, recordó Javier de repente. Me lo contó una vez. Hizo uno de aprendiz, y cuando se convirtió en maestro carpintero, fabricó otro idéntico como símbolo de su evolución. Decía que el segundo era para mí. Cuando estuviera listo para ser maestro, el sargento Ramírez, ahora capitán cerca de la jubilación, llegó poco después. A pesar de los años transcurridos, nunca había olvidado el caso que lo obsesionó al inicio de su carrera. Debemos investigar cómo llegó este martillo aquí, declaró después de examinar ambas herramientas. Esta pared, ¿cuándo fue construida o reparada por última vez? Don Vicente consultó los archivos parroquiales. La última restauración significativa en esa sección de la iglesia se había realizado en noviembre de 1990, apenas un mes después de la desaparición de Miguel. Los trabajos habían sido realizados por una empresa de construcción de la capital provincial, ya desaparecida. Necesitamos abrir completamente esta pared, determinó el capitán Ramírez, y necesitamos hacerlo con el mismo cuidado con que se excavaría una tumba. La palabra tumba cayó como una losa sobre los presentes. Teresa cerró los ojos, apretando contra su pecho los 2 martillos idénticos. Después de tantos años, susurró, quizás por fin sabremos qué le pasó a Miguel. Durante los 3 días siguientes, la iglesia de San Esteban se convirtió en el epicentro de una operación meticulosa. La Guardia Civil acordonó el área mientras un equipo de arqueólogos forenses, solicitados expresamente por Carmen Fernández, trabajaba en coordinación con los restauradores para desmontar la pared piedra a piedra, centímetro a centímetro. El hallazgo del martillo había revivido el caso dormido. Los medios nacionales enviaron corresponsales. La televisión regional transmitía actualizaciones constantes. El pueblo entero contenía la respiración ante lo que pudiera aparecer. Teresa se instaló en un banco de la primera fila, negándose a abandonar la iglesia excepto para breves descansos. Javier y Carmen se turnaban para acompañarla, procesando en silencio la posibilidad de que estuvieran a punto de descubrir el destino de su padre. Al atardecer del tercer día, cuando la luz que entraba por los vitrales comenzaba a teñirse de naranja, uno de los arqueólogos llamó al capitán Ramírez con urgencia. «Hemos encontrado algo», anunció con voz profesionalmente neutra. Entre la estructura de madera y piedra, oculto tras una capa de argamasa ya endurecida por el tiempo, apareció un paquete envuelto en plástico y cinta adhesiva industrial. Del tamaño aproximado de una caja de zapatos, estaba perfectamente preservado, como una cápsula del tiempo esperando ser descubierta. Con guantes y mascarilla, siguiendo escrupulosamente el protocolo, el jefe del equipo forense extrajo el paquete y lo colocó sobre una mesa preparada para el análisis. Podría contener evidencia crucial, advirtió. Debemos proceder con extremo cuidado. Teresa, Javier y Carmen observaban desde una distancia prudencial, sus rostros reflejando décadas de incertidumbre a punto de resolverse. El paquete fue fotografiado desde todos los ángulos antes de proceder a su apertura controlada. Cuando finalmente el plástico cedió, reveló su contenido: un cuaderno de contabilidad de tapas negras, una pequeña grabadora de casete y un sobre cerrado con la palabra «confesión», escrita a mano en la parte frontal. El capitán Ramírez, visiblemente afectado por el descubrimiento, ordenó que los elementos fueran trasladados al cuartel para su análisis detallado. Sin embargo, Carmen intervino. «Capitán, con todo respeto, mi familia ha esperado 32 años. No podemos esperar ni un minuto más. Como oficial de policía me ofrezco para colaborar en el análisis preliminar aquí mismo». Tras una breve deliberación, el capitán accedió. Carmen, usando guantes, abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había varias páginas escritas a mano, con una caligrafía apretada y nerviosa. Comenzó a leer en voz alta. «Yo, Emilio Sánchez, párroco de la iglesia de San Esteban de Valderobles, escribo esta confesión con la esperanza de que algún día sea encontrada y la verdad salga a la luz». Un murmullo recorrió la iglesia. Don Emilio, el párroco que había encargado el confesionario a Miguel, fallecido hacía más de 15 años, había dejado un testimonio oculto en la pared.
Carmen continuó leyendo mientras el silencio se hacía más denso con cada palabra. El 17 de octubre de 1990, cometí un acto imperdonable. Miguel Fernández descubrió algo que debía permanecer oculto. En el cuaderno adjunto, están registrados todos los desvíos de fondos que realicé durante años, dinero destinado a la restauración de la iglesia que utilicé para otros fines. Teresa se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Javier la abrazó mientras Carmen seguía leyendo, su voz profesional quebrándose ocasionalmente. Miguel vino al taller esa noche, bajo la tormenta, para mostrarme un problema que había descubierto en la madera que yo mismo le había proporcionado para el confesionario. Era madera robada del Palacio del Marqués, un edificio protegido que estaba siendo desmantelado ilegalmente. Miguel reconoció las marcas distintivas de esa madera porque había trabajado en el palacio años atrás. Me enfrenté a él, le ofrecí dinero para que guardara silencio. Se negó indignado, amenazó con acudir a las autoridades. Perdí el control, tomé su propio martillo y, Dios me perdone, lo golpeé en la cabeza. Entré en pánico. Envolví su cuerpo en lonas y lo trasladé en su propia furgoneta hasta un pozo abandonado en la sierra, a 20 kilómetros del pueblo. Dejé la furgoneta en la carretera nacional y regresé a pie, bajo la lluvia, un camino de penitencia que no merecía. Al día siguiente, cuando se inició la búsqueda, supe que debía ocultar toda evidencia. Contraté urgentemente la restauración de la pared norte, alegando daños por la tormenta. Yo mismo coloqué el martillo dentro de la estructura, junto con esta confesión. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. He vivido estos años en un infierno de mi propia creación, dando consuelo a Teresa y sus hijos, mientras cargaba con el peso de mi crimen. No merezco perdón, pero Miguel merece justicia y su familia merece saber la verdad. El pozo está en la Sierra de los Tajos, cerca del antiguo camino de pastores. Las coordenadas exactas están anotadas al final de esta carta. Que Dios tenga más misericordia conmigo de la que yo tuve con Miguel. Cuando Carmen terminó de leer, un silencio sepulcral invadió la iglesia. Teresa, con el rostro bañado en lágrimas pero extrañamente sereno, se puso de pie con la dignidad de quien por fin puede nombrar a su enemigo. Tantos años, dijo simplemente, tantos años buscando respuestas mientras él nos consolaba domingo tras domingo. El capitán Ramírez ya estaba al teléfono, organizando un equipo para acudir inmediatamente a las coordenadas indicadas en la carta. La grabadora de casete contenía, según descubrieron poco después, la voz temblorosa de don Emilio repitiendo su confesión, como si necesitara dejarla registrada en más de un formato para asegurarse de que algún día sería descubierta. Esa noche, mientras los equipos de rescate trabajaban en la sierra, Teresa regresó al taller acompañada por sus hijos. Encendió la vela en la ventana, como había hecho cada noche durante 32 años. Esta será la última vez, dijo con voz quebrada pero firme. Mañana, Miguel por fin podrá descansar en paz. La primavera llegó temprano a Valderobles ese año. Los almendros florecieron con una exuberancia que parecía querer compensar por los 32 inviernos de ausencia. En el pequeño cementerio junto a la ermita, alejado de la iglesia de San Esteban que ahora permanecía cerrada indefinidamente, se reunió el pueblo entero. Habían pasado 3 meses desde el descubrimiento de la confesión de don Emilio, 3 meses de investigación que confirmaron cada palabra escrita en aquellas páginas temblorosas. El cuerpo de Miguel Fernández fue recuperado del pozo abandonado, identificado mediante pruebas de ADN, y finalmente devuelto a su familia para recibir sepultura digna. La investigación posterior destapó una red de corrupción que se extendía más allá del antiguo párroco. El cuaderno de contabilidad revelaba nombres de políticos locales y empresarios involucrados en el desmantelamiento ilegal del Palacio del Marqués, un edificio histórico cuyas maderas nobles habían sido vendidas en el mercado negro de antigüedades. Teresa, vestida de negro pero con una rosa blanca en la mano, permanecía erguida ante el féretro. A sus 70 años, su rostro mostraba el alivio de quien por fin puede cerrar un ciclo de dolor. A su lado, Javier y Carmen, con sus propios hijos ya adolescentes, formaban un escudo protector alrededor de su madre. El nuevo párroco, enviado por el obispado tras el escándalo, ofreció una ceremonia sobria.
La diócesis había emitido un comunicado oficial pidiendo perdón a la familia Fernández, pero Teresa había declinado recibirlo. No necesito su perdón, había respondido. Necesitaba la verdad, y esa ya la tengo. Después del entierro, mientras la gente se dispersaba en pequeños grupos que murmuraban sobre los recientes acontecimientos, Javier se acercó al capitán Ramírez, quien, aunque ya jubilado oficialmente, había supervisado personalmente toda la investigación final. Hay algo que aún no entiendo, comentó Javier. ¿Por qué mi padre tenía un martillo en el taller y otro con él esa noche? El capitán, cuyo cabello ahora completamente blanco contrastaba con su uniforme de gala, suspiró profundamente antes de responder. Según la reconstrucción de los hechos, su padre fue al taller de don Emilio con algunas muestras de la madera, y llevó consigo su martillo de maestro. El que quedó en el taller era el destinado a usted, el que él había hecho cuando era aprendiz. Javier asintió lentamente, procesando esta información. Es como si hubiera querido asegurarse de que yo lo encontrara. Esa tarde, la familia Fernández al completo regresó al taller, ahora convertido en museo. Teresa había decidido transformarlo definitivamente en un espacio dedicado no solo a la artesanía de la carpintería tradicional, sino también a la memoria de Miguel y a la importancia de la verdad y la justicia. El confesionario, que había permanecido cubierto de polvo durante décadas, ocupaba ahora un lugar central, restaurado por las manos expertas de Javier. Junto a él, en una vitrina especialmente diseñada, descansaban los dos martillos idénticos, el de maestro, que había revelado la verdad desde su escondite en la pared, y el de aprendiz, que había guiado a la familia durante la larga espera. Carmen, quien tras el descubrimiento había solicitado el traslado a la comisaría más cercana a Valderobles, colocó una fotografía enmarcada de su padre junto a la vitrina. En ella, Miguel sonreía ampliamente, con sus manos callosas apoyadas sobre un mueble recién terminado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó a su hermano mientras ajustaba el marco. Que fuera precisamente en un confesionario donde comenzó todo, y que fuera una confesión lo que finalmente nos diera respuestas. Teresa encendió una última vela, no ya en la ventana como señal de esperanza por un regreso imposible, sino junto a la fotografía de Miguel, como símbolo de una memoria que ahora podía cultivarse en paz. Tu padre estaría orgulloso, dijo a sus hijos, no solo de los adultos en que os habéis convertido, sino de cómo nunca perdisteis la fe en él. Javier, quien recientemente había aceptado un puesto como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de la provincia, asintió. Durante años me pregunté por qué me sentía tan atraído por restaurar cosas antiguas, por descubrir lo que se esconde bajo capas de tiempo. Ahora lo entiendo. A través de la ventana del taller, la luz del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre las herramientas cuidadosamente dispuestas, sobre las maderas apiladas en el mismo orden que Miguel había preferido, sobre los proyectos inconclusos que ahora servirían para enseñar a nuevas generaciones. En el pequeño despacho anexo al taller, un mapa de la región mostraba marcados todos los lugares relacionados con el caso: el taller, la iglesia, el punto de la carretera donde apareció la furgoneta, el pozo en la sierra. Hilos rojos conectaban estos puntos, formando un recorrido del dolor y la verdad. Carmen había insistido en mantenerlo como recordatorio de que ningún secreto permanece oculto para siempre. El tiempo revela lo que la mentira esconde, había dicho al instalarlo. Esa noche, mientras Teresa cerraba por última vez la puerta del taller como espacio de espera y la abría por primera vez como lugar de memoria, un viento suave recorrió las calles de Valderobles, meciendo las flores recién depositadas sobre la tumba de Miguel. Los tres, madre e hijos, caminaron juntos hacia la casa familiar, donde los esperaban los nietos de Miguel, aquellos que nunca lo conocieron pero que habían crecido entre sus muebles, escuchando historias sobre el abuelo carpintero que un día desapareció. ¿Ahora qué haremos?, preguntó uno de los nietos más pequeños, con la inocencia de quien no comprende completamente la magnitud de lo ocurrido. Teresa se arrodilló frente al niño, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, arrugadas por el tiempo y el trabajo. Ahora viviremos, respondió con sencillez. Viviremos sabiendo, no preguntando. En los días siguientes, el caso Fernández ocupó titulares nacionales.
Periodistas de investigación profundizaron en la red de corrupción vinculada al Palacio del Marqués. Antiguos políticos fueron llamados a declarar. El escándalo salpicó incluso a figuras que ahora ocupaban puestos importantes en la administración regional. Carmen, desde su posición en la policía, observaba cómo la justicia, aunque tardía, comenzaba a funcionar. Cada nueva detención, cada confesión arrancada tras horas de interrogatorio, era como un pequeño tributo a la memoria de su padre. Javier, por su parte, había comenzado a impartir un curso especial en la Escuela de Artes y Oficios, técnicas tradicionales de carpintería. El primer día de clase, colocó sobre su mesa el martillo de aprendiz que su padre había dejado para él. Este martillo, explicó a sus alumnos, no es solo una herramienta, es un testigo. Nos recuerda que nuestro trabajo debe hacerse con honestidad y precisión, porque lo que construimos hoy puede hablar por nosotros cuando ya no estemos. Un año después del funeral, cuando las investigaciones judiciales seguían su curso, y el Museo de Carpintería se había convertido en un lugar de visita obligada para turistas y escolares, Teresa recibió una carta. El remitente era un anciano de un pueblo cercano que había trabajado brevemente con Miguel en los años 80. Siempre admiré a su marido, escribía, no solo por su habilidad con la madera, sino por su integridad. Una vez le ofrecieron mucho dinero por falsificar la antigüedad de unos muebles, y se negó. La madera no miente, me dijo, y yo tampoco. Teresa guardó esa carta junto a la confesión de don Emilio, en una caja especial que había tallado Javier. El contraste entre ambos documentos, uno nacido de la traición y el miedo, otro del respeto y la admiración, resumía de alguna manera toda la historia. La vida en Valderobles fue recuperando gradualmente su ritmo. La iglesia de San Esteban reabrió sus puertas tras una renovación completa, supervisada personalmente por Javier, quien insistió en que la pared donde se encontró el martillo incluyera una pequeña placa conmemorativa. La verdad, como la buena madera, siempre emerge con el tiempo. El confesionario original, aquel que Miguel terminó el día de su desaparición, nunca regresó a la iglesia. Permaneció en el museo como pieza central, símbolo de una obra interrumpida pero finalmente completada a su manera. En el 5º aniversario del descubrimiento de la verdad, la familia Ferrández al completo se reunió en el taller museo. Los nietos de Miguel, algunos ya iniciándose en oficios manuales, escuchaban fascinados las historias sobre el abuelo que nunca conocieron, pero cuya ausencia había moldeado sus vidas de formas insospechadas. Lo más importante, les dijo Teresa mientras sus ojos recorrían las herramientas cuidadosamente dispuestas, los muebles restaurados, las fotografías amarillentas, es que aprendáis que las cosas bien hechas perduran. El trabajo honesto de vuestro abuelo sobrevivió a él, y fue precisamente esa honestidad la que finalmente reveló la verdad. Esa noche, cuando todos se marcharon y Teresa quedó sola en la casa familiar, sacó del cajón de su mesita de noche un pequeño zorro de madera, la última figura que Miguel había tallado para Javier antes de desaparecer. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el peso ligero de la madera pulida, los detalles meticulosos de cada rasgo del animal. 37 años, Miguel, susurró. 37 años para completar tu último trabajo, pero finalmente está hecho. Puedes descansar ahora. Afuera, la luna iluminaba las calles empedradas de Valderobles, las mismas que Miguel había recorrido aquella lluviosa noche de octubre. Pero ahora, en lugar de oscuridad y misterio, proyectaban la serena claridad de la verdad revelada. La historia del carpintero y su martillo había llegado,